¿Qué música estudian los mejores? Todo en la vida es una cuestión de referencias. Lo que hoy vamos a hablar en este video lo aprendí de un gran maestro de repertorio que se llama Eduardo Isaac. Si no lo conoces, puedes rastrearlo en las redes. Recientemente estuvo en el Festival Internacional de Guitarra Clásica que llevo adelante ya hace 8 años, en su 4ª edición. Y en muchas oportunidades nos dijo: la elección del repertorio es fundamental para la formación de un músico. ¿Tú te imaginas un pianista que quiera ser pianista y que no toque nunca Bach, nunca toque Mozart, nunca toque Chopin? Sería impensado, ¿no es cierto? No obstante, en la guitarra, como convive en dos mundos, la llamada música popular y también la mal llamada música clásica, a veces se erran en los criterios de cuáles autores y cuáles piezas debemos interpretar para lograr el dominio del instrumento y también enriquecernos con la cultura de todos los tiempos. Si eliges mal el repertorio, es probable que ya tengas el 50% de un problema. Por eso, para evitar eso y no frustrarte en un concierto, no frustrarte en una grabación, en un concurso, en un pedido de beca, en un video que vas a grabar o en tu misma formación con un profesor, en un conservatorio, en una universidad, este es tu video, porque hoy vamos a ver al menos los más importantes, los más relevantes que no deberías dejar de estudiar si te quieres formar como guitarrista. Por eso activa la campanita para no perderte ninguna de mis nuevas notificaciones y vamos a la lección de hoy, que es poderosísima. El primer punto es necesario destacar. La guitarra se nutre de varios repertorios. Uno que es el repertorio antiguo, que son generalmente transcripciones de la vihuela, el laúd, la guitarra barroca. Después tenemos también el repertorio que es del piano, de otros instrumentos. A veces hasta se han dado transcripciones de orquestas. Pero para mí el repertorio fundamental que se debe estudiar es el repertorio original para la guitarra. Ese es el repertorio más fuerte porque fue pensado para el instrumento, y dentro de esa categoría de repertorio original hay solo compositores no guitarristas y compositores que son guitarristas. Es decir, que podemos hacer una pequeña diferencia. No obstante, hay obras que son necesarias ver por la magnitud de su contenido y porque te hacen desarrollar realmente grandes capacidades para resolver todos los recursos técnicos y musicales que puedas entender en la guitarra clásica. Para empezar, yo siempre digo que hay que ir a los clásicos. Si bien tenemos muchos exponentes, podemos decir que en el siglo XIX Sor y Giuliani quizás son los más importantes. Después, por supuesto, también tenemos Aguado, Carcassi, Carulli, por supuesto que puedes ver alguna pieza de Coste. Pero no obstante, siempre hago una salvedad, que por cantidad de obras y también por la envergadura de esas piezas, siempre es bueno estudiar los clásicos, y en particular Fernando Sor y Mauro Giuliani. Por ejemplo, ¿cómo formarse como guitarrista sin conocer al menos los 20 estudios Sor Segovia, ¿no? La compilación del maestro Andrés Segovia? Al menos eso como parte de nuestra formación. De Mauro Giuliani, el Opus 1, que también tengo un video grabado en este canal. Si quieres conocer los arpegios de Mauro Giuliani, aquí te dejo en la descripción el link para que lo puedas ver. Entonces, los clásicos son fundamentales porque ellos nos dan también un concepto de sonido, de limpieza, de fraseo, de articulación que necesitamos después para aplicarlo a todo el resto del repertorio. Si te está gustando este video, suscríbete a mi canal y activa la campanita para no perderte ninguno de mis nuevos videos. Si me hablas de la guitarra romántica, y seguramente tenemos que hablar de Tárrega. Si bien su presencia en la historia de la guitarra marcó un antes y un después porque logró hacer este modelo de guitarra con el luthier Torres, tenemos que decir que su obra también tiene muchas transcripciones de otros compositores y que ha acertado en algunas obras que han quedado en la memoria universal de las personas, como Recuerdo de la Alhambra, Lágrima de Tárrega y Capricho Árabe. Si quieres conocer alguna de esas obras, también te dejo el link junto con otros compositores clásicos que he trabajado en una lista exclusiva para ti, para que conozcas algunos referentes de la guitarra. Sus alumnos más dilectos fueron Miguel Llobet y también Emilio Pujol como Fortea. También puedes ver algunas obras de ellos. Emilio Pujol ha escrito buenas páginas de repertorio y también dedicadas a la parte técnica. Estudios fundamentales que se pueden ver en los
los primeros años, Emilio Pujol tiene una parte pedagógica muy interesante. Y Llobet tiene obras virtuosísticas que van desde las pequeñas canciones catalanas hasta tema y variaciones sobre un tema de Fernando Sor. Así que ahí tienes un repertorio bastante amplio en el romanticismo. Hoy vamos a estar hablando de los principios que escribí en este libro, Cómo construir una interpretación, escrito en italiano, inglés y español, que está ayudando a miles de personas. Imagina que toda la información que a mí me costó 30 años de vida, estudiando con grandes maestros como Álvaro Pierri, Abel Carlevaro, Leo Brouwer, están condensadas en mi experiencia en este método de estudio que te va a explicar paso a paso cómo estudiar, porque tocarás como estudias. Si quieres adquirirlo y también deseas tomar clases conmigo online, puedes escribirme para todo eso a mi mail carloseugeniosanti76@gmail.com y con gusto atenderé tus inquietudes. Y después tenemos que hablar naturalmente de los compositores segovianos. Hubo una figura en el siglo XX que se llamó Andrés Segovia, que realmente hizo un cambio radical en la composición para guitarra. Y allí aparecieron grandes nombres que compusieron para él, porque fue una figura indiscutida del arte y la cultura del siglo XX, que necesariamente deben ser tu columna vertebral cuando estás estudiando. Y ellos son Mario Castelnuovo Tedesco, por supuesto Federico Moreno Torroba, Manuel Ponce, Heitor Villalobos, Joaquín Turina y Joaquín Rodrigo. Para mí en estos compositores se condensa gran parte de la música de guitarra del siglo XX. Y es importante decir que todos ellos, si bien algunos conocían la guitarra y la tocaban como Heitor Villalobos, todos ellos tenían la particularidad de que eran compositores sinfónicos. Entonces eso les daba una gran apertura y no escribían solo pensando que era una guitarra con sus limitaciones, sino que tenían una orquesta en la cabeza y hacen sonar a la guitarra como una pequeña orquesta. Por eso el maestro Andrés Segovia dijo que en realidad la guitarra es una orquesta en miniatura, es una orquesta vista con los binoculares al revés. Yo creo que esa frase era de Berlioz en el siglo XIX cuando conoció la guitarra, pero realmente si la sabemos explotar con este repertorio te va a funcionar muy bien. Obviamente que las obras de Joaquín Rodrigo y de Turina son para años muy avanzados. No obstante, hay pequeñas piezas que puedes empezar a trabajar, como por ejemplo Ya se van los pastores de Joaquín Rodrigo, o por ejemplo los Apuntis hechos para alumnos de Castelnuovo Tedesco, o los pequeños preludios de Manuel Ponce, que son pequeñas joyas de la guitarra y que las puedes hacer en los primeros años. Por último, tenemos que ir a los compositores modernos y para ello tenés que conocer al gran Leo Brouwer, es el compositor vivo hoy más importante de la guitarra. También deberías conocer algunas piezas de Sergio Assad, un compositor que actualmente es contemporáneo a nosotros y se espera mucho de él. Dusan Bogdanovich, que vive en Suiza y que realmente está componiendo pequeñas piezas y grandes piezas, como la Jazz Sonata, que deberían ser parte, digamos, de tu objetivo como guitarrista. Marlos Nobre en Brasil tiene enorme cantidad de piezas que son de valor incalculable, como también Roberto Sierra aquí en Latinoamérica. Compositores modernos hay muchos, pero está bueno que en un recorrido sepas discernir y tener un criterio de cuál de ellos seleccionar. Después en la vida, obviamente ampliarás todo eso, pero al principio, cuando estás en formación, esos compositores son fundamentales. Y por último, no me quiero olvidar que las transcripciones son necesarias e indispensables. Si no hacemos transcripciones no podemos tocar a Bach, por ejemplo. Y Bach es un compositor medular en tu formación. Tienes que conocer las suites para Lautenberg, o tienes que conocer también la suite para cello, para violín, conocer a Scarlatti, los conciertos de Antonio Vivaldi, las sonatas de Scarlatti son indispensables. Y por supuesto la obra de Luis Milán, de Luis de Narváez. Y ni que hablar de John Dowland, uno de los grandes compositores ingleses. En la guitarra moderna también vinieron otros compositores ingleses, de la mano de un gran guitarrista, Julian Bream. Ellos son Bennett, por supuesto Arnold, Balton y Benjamin Britten, que debes conocer también para explotar tu verdadero potencial. Piazzolla también escribió para guitarra aquí en Argentina y son importantes sus obras. Por supuesto, después de conocer todo ese repertorio, puedes también abocarte a un Ginastera o un Guastavino, si te gusta.
pero no olvidar nunca los clásicos, los que traen la fuente, digamos, de las raíces culturales que hacen formarte como instrumentista. Secreto del final del video. Algo muy importante es que tengas un guía, un mentor con resultados que te vaya llevando por todo ese repertorio gradualmente, sin saltar etapas, sin necesariamente dar un salto exponencial en el repertorio que te haga lesionar o que te haga frustrar. Porque si empiezas con los estudios de Leo Brouwer y estás en el estudio 1 y en el 6 después te doy el concierto elegíaco o apenas 2 años te hago tocar una sonata, entonces te estoy matando. Es muy importante que el profesor sepa organizar la dificultad paso a paso para que ese repertorio no te frustre y no sea lesivo para ti. Siempre nos preguntaba el maestro Isaac en Masterclass, ¿qué obras tocaste antes que esta? Y también uno puede darse el gusto de tocar alguna pieza que ve en YouTube, en televisión, en una radio. Pero elegir bien el repertorio es parte, pensá también, de cómo estás sedimentando tu futuro. Tocar una pieza como la de Tango en Sky, que está tan de moda. ¿No hay otras piezas mejores de Roland Diens? Tango en Sky es prácticamente una broma que hizo, una parodia al tango argentino, pero no es su obra más feliz. Entonces, ¿qué cosas te nutren y te valorizan tocando esa pieza? Realmente me da la sensación de que nada. Entonces es muy importante formar el criterio cuando estás estudiando, ya sea en forma privada, en un conservatorio o en forma autodidacta. Espero que este video te haya ayudado e inspirado. Si quieres un cambio positivo en tu vida, no pongas fechas en el almanaque. Tu cambio comienza ahora. Recuerda que siempre puedes convertirte en un gran maestro. No te olvides de suscribirte al canal. ¡Viva la música! ¡Chao!